Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Damos gracias a Dios porque Él nos da la vida, nos da salud y nos da la fuerza para venir a este lugar a exaltar su nombre. Voy a pedirles que se pongan de pie un momento, por favor. Dios ha sido bueno y dice su palabra en Éxodo 15:2: Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos agradecidos en el Señor? Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias porque nos permites venir a este lugar a ofrecerte adoración, a ofrecerte alabanza. Señor, te pedimos que tu presencia esté presente entre nosotros, que podamos sentir la dulzura de tu Espíritu Santo, Dios. En este momento venimos con el deseo de entregarte lo mejor de nuestro corazón. Recibe, Señor, nuestra adoración como una ofrenda, como un olor fragante ante tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Él es bueno. Aleluya. Vamos a cantarle a Él. Con nosotros. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo al vencido libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con tu mano, he recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con tu mano, he recibido sanidad. Ahora levanta tus manos un momento. Dile: Señor, estoy completamente agradecido porque tú me has dado libertad, tú me has dado la vida, has puesto un sentimiento de amor en mi corazón. Le has dado sentido a mi caminar, Señor. Gracias te doy porque has perdonado mis pecados.
me has hecho una nueva persona. A ti, Señor, me rindo hoy con todo mi ser y mi espíritu. Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. He tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Santo. Aleluya. Santo eres, Señor, poderoso Rey. Exaltamos tu nombre, te adoramos, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, y por siempre te alabaré. Dile fuerte a Él. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Vamos a decirle: eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso,
invencible, y no hay nadie como tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte como tú, y no hay nadie como tú, Señor. No, no, oh, digno Jesús. Señor, no hay nadie como tú, Señor. Mereces gloria y honra. Damos nuestras manos y adoramos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y adoramos su santo nombre. Bueno es Dios, hacedor de maravilla. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravilla. No hay otro como tú. Hay otro como tú. Mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y adoramos tu santo. Dile fuerte a Él. Grande Dios, hacedor de maravilla, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravilla, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Señor. Vamos a decirle fuerte. Grande Dios, hacedor de maravilla, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravilla, no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay nadie como tú, Señor. Grande es Dios, hacedor de maravilla.
no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Una última vez, dile al Señor: grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Ustedes bienvenidos a la casa del Señor, casa de oración, casa donde habita Dios. Amén. ¿Cree usted que Dios habita en su casa? Dios también habita en la alabanza, y ya le hemos alabado. Reciban de nuestros pastores pues la cordial bienvenida. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Lamentablemente, pues el pastor no estará con nosotros en esta noche. Dejaron sus saludos, recomendaciones, que se porten bien y atiendan la palabra como se atiende cuando Él está. Pero aunque el pastor no está, está Jesús, está Dios aquí con nosotros. Y también está con el predicador que tenemos en esta noche. Viene desde la hermana República de Colombia, y quiero que le anime con un fuerte aplauso y recibamos a nuestro hermano Joan, que nos comparte la palabra el día de hoy. Sé el buen Dios con usted, mi hermano, y adelante, que Dios me lo use. Muchas gracias. Permítame un momento, yo me acomodo acá. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me alegra mucho. Muchas gracias por esa buena energía que me transmiten. No crean que es un poco fácil estar aquí al frente, pero es agradable porque es un reto muy interesante. Es un reto cuando uno se enfrenta a preparar una enseñanza, porque de verdad que ahí aprende un poco más uno de lo que aprende uno estando al frente, ¿cierto? Y finalmente uno cree que está preparando para las personas que van a recibir, y uno está preparando para uno realmente y para su familia. Eso es bastante importante.
Entonces, nuevamente bienvenidos a este estudio que hemos venido teniendo con nuestro pastor durante estos últimos días, que lo hemos llamado la Biblia cronológica, orientado a las fiestas de Dios. Entonces, antes de que comencemos y nos vamos al tema central, quisiera entonces que nos dispongamos para que oremos y comencemos con oración esta enseñanza. Entonces, Dios, muy buenas noches. En esta noche, Dios, te damos la honra y la gloria. Te damos gracias por permitirnos una noche más estar aquí reunidos en tu nombre, entendiendo un poco más tu palabra, Dios Santo, entendiendo todo lo que tienes para nosotros, todas esas maravillas que has dejado plasmada en la Biblia para nosotros, en tu palabra. Bendícenos hoy con sabiduría, que el Espíritu Santo sea hoy quien nos dé el discernimiento para un entendimiento claro de tu palabra y que quede en nuestra alma impregnada y así la podamos aplicar en cada uno de nuestros días. Gracias entonces nuevamente, te pido también por todos los hermanos que están aquí reunidos con nosotros, igual por los que no pudieron asistir, para que también podamos entender todo lo que hoy tienes para nosotros y, como te lo dije ya, aplicarlo a nuestras vidas. En tu nombre de Jesucristo te hemos orado, amén. Bueno, entonces quisiera comenzar, antes de que vamos de lleno al tema que nos compete estudiar el día de hoy, que es la fiesta de los tabernáculos, como una introducción a esta fiesta, que es la última de las fiestas. Quisiera que comenzáramos entonces con una pequeña información que nos va a apoyar al mejor entendimiento de estas fiestas. Pero antes de eso quisiera compartir con ustedes una estadística, y es una estadística que me llamó mucho la atención, y es acerca de lo que pasa durante el tiempo posterior a una enseñanza o una predicación. Y esta estadística dice que el 20% de los asistentes recuerdan cosas importantes de la prédica, el 30% recuerdan algo y el 50% no recuerdan nada. Es una estadística interesante, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender que Dios nos ha puesto una cantidad de herramientas para que seamos de ese 20%, del que recuerda cosas importantes, y no de ese 50% que es el que trata de tener alguna información vaga de lo que hemos venido aprendiendo. Entonces aquí tenemos muchas herramientas, tenemos la parte audiovisual, podemos tomar notas, y la más importante de ellas, darnos al servicio de los demás. El solo hecho, como lo mencionaba ahora, de estar acá, se nos queda aquí, o sea, para que se nos olvide lo que preparamos, tiene que ser muy, muy compleja la situación para que se nos olvide. O sea que los invito entonces a que seamos de ese 20% y que de ese 30 y ese 50 sea en otro lugar, ¿cierto? Y no acá. Para que continuemos entonces, quisiera entonces que miráramos un gráfico general acerca de las fiestas. Para poder llegar a esta fiesta quisiera hacer un recorrido rápido de todo lo que hemos venido viendo para poder entender, para poder tener esa introducción a la fiesta de los tabernáculos que más adelante la vamos a ver. Este gráfico entonces es acerca de cómo están divididas las fiestas. Las fiestas, como ya lo hemos venido viendo, son 7 fiestas y principalmente están divididas en 2 grupos principales, las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. ¿Listo? Ahora vamos a entender un poco más que es importante entender todas estas estaciones y todos estos eventos naturales asociados a las fiestas. Entonces tenemos las primeras fiestas, donde tenemos la Pascua. Un punto muy importante es que las fiestas tienen 2 propósitos. Tienen una conmemoración de un hecho histórico y mostrarnos a Jesucristo. ¿Listo? Entonces para el pueblo de Israel en su momento era con la conmemoración de algo, pero para nosotros está recordar ese evento, pero a su vez entender cómo Jesucristo cumplió cada una de estas fiestas y cómo va a cumplir las que hacen falta por llegar. ¿Listo? Entonces tenemos la primera fiesta, que es la que se ha llamado Pascua, donde finalmente se conmemoraba, donde el pueblo había salido de la liberación de su pueblo, de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Y la representación en la parte de Jesucristo es la muerte de Cristo. Luego tenemos los panes sin levadura, donde tenemos que esta fiesta mostraba la pureza del pueblo, la pureza que debía tener el pueblo, y con Jesucristo nos muestra la sepultura de Jesucristo. La primicia, tenemos la dedicación de los primeros frutos de la cosecha. En Jesucristo tenemos la resurrección de Él. En Pentecostés tenemos la conmemoración histórica es las gracias por ese primer fruto. Y en nuestra época, o con la representación de Jesucristo, tenemos la llegada del Espíritu Santo a nosotros.
Luego tenemos esas primeras fiestas, es las que ya hemos entendido que ya se cumplieron. Ahora vamos a ver el siguiente grupo, que son las que ya hemos entendido que están pendientes por cumplirse. Entonces tenemos trompetas, que ya lo vimos, fue la última que venimos estudiando, en donde tenemos que el pueblo se reunía para celebrar la redención por parte de Dios, y para nosotros representa el rapto de la iglesia. La expiación, que es la siguiente fiesta, representa el reconocimiento del pecado y la necesidad de ser perdonado para el pueblo de Israel, y para nosotros representa la segunda venida de Cristo. Y luego tenemos tabernáculos, donde se conmemora la peregrinación en el desierto del pueblo de Israel, y en Jesucristo el reinado milenario. Esto es importante que lo veamos. Si quiere podemos ver el siguiente gráfico, donde vemos un gráfico que nos permite ver las duraciones de las fiestas. Estas estaban básicamente divididas en un día específico, ya lo hemos venido estudiando, y cada fiesta tiene una duración especial, o sea, un día, excepto dos fiestas, que es la que tenemos de panes sin levadura y tabernáculos, que duraba 7 días cada una de ellas. ¿Listo? Esto como un repaso general, muy general de lo que hemos venido viendo. Ahora, quisiera irme metiendo un poco más en los temas de los eventos naturales. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, estas fechas estaban orientadas al proceso también de lo que hacía el pueblo de Israel, que era un pueblo agrícola. Pero para esto, antes de eso, quisiera preguntarles algo a ustedes. Hay 3 elementos en el proceso de cultivar algo que son necesarios. No sé si ustedes de pronto puedan ayudarme a recordar cuáles son esos 3 elementos. Son básicos, o sea, sin eso no podemos cultivar nada. La tierra es uno, el agua es otro, y lo que vamos a cultivar no, la semilla. Con esas 3 cosas podemos hacer cualquier proceso de cultivo. Ya lo otro son elementos que nos ayudan a que el proceso sea o más rápido o con un mejor fruto. Pero finalmente esos 3 elementos básicos son los que nos permiten tener una buena cosecha. ¿Listo? Esto espero que lo tengan en su memoria, porque lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos solamente a tener esto presente en nuestra mente, estos 3 elementos, porque más adelante vamos a ver cómo los vamos a asociar o cómo los vamos a representar en cada una de las fiestas, y en especial en la fiesta de los tabernáculos. ¿Listo? Ahora entonces, volviendo al tema de que el pueblo de Israel era un pueblo orientado a la agricultura, también aprendimos cómo ellos manejaban su tiempo, que fue también dado por Dios, o sea, lo que nosotros hoy llamamos como su calendario, ¿cierto? En Génesis ya hemos venido estudiando que Dios les permitió entender los días, los meses y las estaciones basado en 3 elementos, llamémoslo así, o 3 características, que eran el sol, la luna y las constelaciones. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Eso porque es importante manejarlo ahora, porque debemos entender que este calendario es algo perfecto, o sea, es algo que no tiene forma de ser modificado. Es muy importante entenderlo porque tiene que ver con la parte de las lluvias. Más adelante vamos a ver un poco de eso. O sea, siempre va a llover según las fases lunares. Muchas veces nos basamos en los calendarios actuales, que ahora vamos a ver un poco de ellos, y muchas veces las lluvias hemos visto que se retrasan o se adelantan. Pero con respecto a las fases lunares o al calendario solar, siempre es el día que debe ser, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos en cuenta para entender la perfección de Dios desde el inicio, y no como el hombre ha permeado toda esa perfección tratando de poner de su propia inteligencia y, digamos, empañando la sabiduría de Dios, tratando de realizar, llamémoslo así, un antidiseño del diseño perfecto de Dios. Ahora, viendo el calendario del pueblo de Israel, este calendario, como lo habíamos mencionado, estaba también dividido en 2 temporadas grandes, que eran 2 temporadas de lluvias. Ellos lo llamaban y todavía lo podemos llamar así, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto es importante también que lo tengamos presente para más adelante. O sea, todos estos conceptos los estamos repasando, llamémoslo así, para que cuando empecemos a meternos en el tema, tengamos esa capacidad de relacionar lo que le pasaba al pueblo con respecto a estos hechos históricos y lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra.
Entonces, para entender un poco más de estas dos temporadas, este es un gráfico actual de las temporadas de lluvias en Jerusalén. Entonces, como pueden ver, tiene una etapa primera donde hay, lo llaman precipitaciones, es donde hay una gran cantidad de lluvia, luego empiezan a caer las lluvias, esto por meses encajan en las lluvias tempranas, que ahora lo vamos a ver con el calendario hebreo. Luego viene una etapa de sequía y luego viene otra etapa de lluvia, y esa etapa de lluvia la llaman las lluvias tardías, que también son unas temporadas fuertes de lluvias. Características de esos: en las dos lluvias hay cosechas, en la sequía no hay nada. ¿Listo? Entonces, interesante. Ahora sí vamos al calendario hebreo para que veamos un poco de esto. El calendario hebreo, entonces, no sé si lo puedan ver claramente. En el calendario hebreo tenemos la división de las fiestas en su respectivo mes. Ya eso lo tenemos en la palabra de Dios, ahí podemos ver cuándo Dios instauró cada una de ellas. Pero lo que quería mostrar con este calendario es que encaja perfectamente las fiestas sobre la temporada de lluvias que vimos en el calendario actual de lluvias en Jerusalén, donde vemos que las lluvias tempranas pasaban las primeras fiestas: Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, y me falta una que es primicias, exactamente. Esas entonces ocurrían durante la primera etapa de lluvias, o sea, las lluvias tempranas. Luego no habían lluvias, como ven en el calendario no habían fiestas de estas fiestas de Dios, y en las siguientes temporadas de lluvias, donde había otra vez cosecha para el pueblo de Israel, volvían las fiestas restantes, las tres fiestas, comenzando con trompetas, expiación y tabernáculos. Entonces miremos acá que no es una casualidad, o sea, no es casualidad que desde el inicio Dios había diseñado todo esto asociado a los momentos de las cosechas del pueblo de Israel, y que aún al día de hoy se puede comprobar que estas temporadas de lluvia siguen ocurriendo en los mismos momentos de tiempo, y que siguen existiendo las cosechas en los tiempos determinados por Dios, lo que hemos llamado las lluvias, con los intermedios de las sequías. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros, no hay preguntas, no hay dudas. Listo, excelente. Ahora, ¿por qué quiero que entendamos muy bien esta parte de la perfección del calendario? Porque les voy a dar unos datos históricos que a mí me llamaron mucho la atención, espero que también sean de mucho interés para ustedes. No son bíblicos, pero son interesantes para ver la imperfección del calendario que tenemos actualmente. ¿Saben ustedes que antes del calendario que tenemos actualmente, que se llama el calendario gregoriano, existió otro que se llamó el calendario juliano? Y antes del calendario juliano había otro calendario que se llamaba el calendario romano. Ese calendario romano fue instaurado por Roma, por un rey en su momento, emperador posterior, que se llamaba Rómulo, y tenía solamente 10 meses ese calendario, comenzando en marzo y terminando en diciembre. Los primeros meses fueron dedicados a dioses, y los siguientes meses tuvieron nombres asociados al número del día, al número del mes. Por ejemplo, noviembre es del 9º, diciembre del 10º. Entonces ahí ya vamos entendiendo cómo ellos instauraron eso. Pero marzo era de la diosa, creo que era, no recuerdo el nombre, pero era una diosa griega. Junio era Juno, y así cada mes estaba dedicado a un dios. Eso con el calendario romano. Luego, Julio César, otro emperador romano, entendió, con ayuda de astrónomos de la época y matemáticos, que había un error en este calendario. ¿Por qué? Porque los 10 meses no cuadraban con estas temporadas de cultivos y con las épocas de cosecha y sequía. Entonces para ellos era muy complejo programar sus actividades agrícolas basado en ese calendario. Entonces él quiso, con sus asesores, digamos, matemáticos y astrónomos, tomar una decisión que querían hacer. Y estos llegaron a la conclusión que al calendario romano le faltaban 2 meses. Y apareció enero y febrero. Hasta ese momento todo tenía 30 días. En eso me faltó mencionar eso, en el calendario romano. Cuando ponen los 2 meses adicionales para nivelar los días que se había desfasado el calendario anterior, empiezan a colocar los meses de 31 y 30. Ustedes ven que los meses de 30 y 31 van intercalados, ¿cierto? Excepto 2 meses. ¿Saben cuáles son los 2 meses que no son intercalados? No, de 31 días. Julio y agosto, que es interesante. ¿Por qué? Ahí viene la parte de casualidad. Julio
como el emperador que instauró esto se llamaba Julio César, él dijo, como yo estoy haciendo esto, el mes sexto va a ser a mi nombre. Entonces lo cambiaron a Julio, por Julio César. Pero también hubo un emperador muy importante en esa época que se llamaba Augustus. Entonces dijo, pero Augustus también debe estar en el calendario, entonces pongámoslo en el siguiente mes, en el mes octavo, y lo pusieron a Augustus, y de ahí agosto. Listo. Pero le pusieron 31 días a esos 2 días seguidos. O sea que teníamos ya un desfase de 2 días. ¿Qué decisión tomaron ellos? Hay que quitarle 2 días a un mes. ¿A quién mes creen ustedes que le quitaron los 2 días? A febrero. Entonces ahí aparece febrero con 28 días. Entonces miren todas las manipulaciones que ha tenido el calendario. Listo. Luego, esto es el calendario juliano. Luego aparece el calendario gregoriano. Un papa llamado Gregorio VIII se dio cuenta, en conjunto con matemáticos y astrónomos de la época, que el calendario juliano tenía, el calendario juliano tenía errores nuevamente y tenía un desfase de 0.25 días por año. Listo. Entonces, haciendo todo ese análisis, entendieron, y me faltó un dato interesante, el calendario romano fue antes de Cristo. El juliano fue 46 años antes de Cristo, o sea que estamos hablando de miles de años de implementación de estos calendarios. Y luego el calendario gregoriano fue implementado en 1582. Entonces mire todo el tiempo que fue usado el calendario juliano, con ese desfase de 0.25 días. Ahora, cuando lo asesoran todas estas personas al Papa Gregorio, deciden entonces solucionar el problema de los 0.25 días por año. ¿Cómo creen ustedes que solucionaron ese problema? Si cada año había un desfase de un cuarto de día, ¿cuántos años hay que esperar para que sea un día el desfase? 4. Entonces colocaron cada 4 años un mes de 29 días. ¿Y se lo sumaron a qué mes? A febrero. Entonces ahí solucionaron el desfase. Listo. ¿Eso cuándo pasó? En 1582, con una característica muy interesante. Y es que, ese sí lo voy a dejar de tarea para la casa, y es que van a ir a sus celulares y van a buscar octubre de 1582. Y van a ver que hay un desfase de 10 días en ese calendario. Van a ver que en octubre de 1582 el calendario pasa del día 4 al día 15. 10 días de diferencia. O sea, se perdieron 10 días de la humanidad. ¿Por qué? Porque ese era el desfase que había del calendario juliano al calendario gregoriano. ¿Y por qué por qué decidieron hacerlo en 1582 y el 4 de octubre? Porque esa era la fecha de cumpleaños de Gregorio VIII. Entonces ahí empezamos a utilizar el calendario gregoriano y se empezó a regar eso por todo el mundo y empezamos ya a adoptar esas costumbres, llamémoslo así, sí. Entonces, pero miren que ha sido manipulado por el hombre. O sea, ahí se ve la imperfección. Es más, hoy hay estudios que dicen que el calendario actual tiene desfases y que por eso a veces vemos que los días dicen, y la Biblia lo dice, los días son más cortos. Es porque el calendario está desfasado. Y en un futuro con seguridad van a tener que hacer un ajuste al reloj. Es más, tengo entendido, o leí alguna vez, que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, cuando era el hombre más rico, quiso hacer en una montaña un reloj perfecto, un reloj atómico, y ese reloj existe. Y ese reloj se dice supuestamente que es lo más perfecto que hay en cuanto a exactitud, en cuanto a la fecha y la hora. Y aún así tiene desfases de milisegundos. ¿Cómo saben esos desfases? O sea, ¿cómo saben las personas que está desfasado? Porque volvemos al origen, a compararlo con el sol, la luna y las constelaciones, que fue lo que Dios nos dejó en la palabra. Entonces ahí volvemos a entender la perfección de este calendario. Y es importante porque todas las fiestas están basadas ¿en qué calendario? En el calendario hebreo, que es basado en el sol, la luna y las constelaciones. Claro, todo esto, interesante la información, a mí me pareció muy interesante y de apoyo para lo que vamos a entender. Ahora sí vámonos entonces a estudiar la palabra, que es a lo que vinimos hoy, ¿cierto? Para empezar a relacionar, no se vayan a olvidar eso porque lo vamos a usar, fue información por decir, es información que vamos a usar más adelante. Empecemos entonces con Levítico 23, que es donde ya empezamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos está registrada en la palabra de Dios en varios libros, desde Éxodo, pero
La descripción de las 7 fiestas las encontramos en Levítico 23, comenzando en el versículo 33 y finalizando en el 44. Comencemos entonces a estudiar cada uno de estos para entender lo que nos quiere decir Dios en cada una de estas. Voy a empezar leyendo entonces el 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Recuerden que esto ya está traducido, entonces en hebreo es diferente algunas palabras. De aquí me parece importante rescatar la palabra Israel. ¿Recuerdan de dónde viene este nombre? La historia la conocemos, es acerca de Jacob. Jacob, cuando está con Dios, hace la lucha, toda esta serie, ya conocemos la historia. Finalmente Dios le cambia el nombre, le dice que se va a llamar ya no más Jacob, sino que se va a llamar más Israel, ¿cierto? Ahora, ¿dónde encontramos eso? En Génesis 35:10. En Génesis 35:10 vemos: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Israel viene del hebreo Yisrael, Yis, con Yis. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Jacob significa suplantador, ya sabemos la historia de él, ¿cierto? Engañó, se robó la bendición, pero finalmente Dios lo bendice cambiándole el nombre, y de ahí viene una descendencia que es muy importante para nosotros. Yisrael entonces significa el que pelea con Dios. Y aquí hay que contextualizar bien esta palabra, el que pelea o el que lucha con Dios. No es el que peleó con Dios, o sea, no peleó contra Dios. Yisrael significa el que pelea con Dios, es porque hace parte del ejército de Dios y está en las luchas de Dios contra el mundo o contra las tinieblas. Entonces nosotros vamos a certificar que nosotros pertenecemos a ese pueblo. ¿Cómo? La palabra nos va a ir llevando a que nosotros somos también ese Israel. Entonces de ahí la importancia de entender qué significa este Yisrael. Otra cosa importante es que el Israel, tenemos que aclarar esto, hay dos, digamos, significados para esta palabra: el bíblico que estamos viendo y, digamos, el geográfico. Las personas que se consideran israelitas, pues son las que vienen del país de Israel y tienen una ciudadanía o una descendencia de sangre de Israel. Pero este Israel que estamos hablando acá no es exclusivamente de sangre. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuántos hijos tuvo Israel? Tuvo 12. De los 12 hijos, de ahí nacen las tribus, las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero no sé si recuerdan que 2 de esas tribus no eran hijos de Jacob, eran hijos de José. Y José tuvo esos hijos con personas ¿de dónde? De Egipto. Entonces miren que aquí ya no hay una descendencia pura de israelitas, sino que también hay un pueblo, 2 pueblos o 2 tribus injertadas o adoptadas al pueblo de Israel. ¿No les parece entonces que nosotros también podemos injertarnos y podernos hacer adoptados por el pueblo de Israel y tener ese nombre o esa marca de israelitas? Pero entonces no nos dejemos engañar, no israelitas del país de Israel, israelitas o yisraelitas de los que peleamos con Dios las luchas de Dios, de su ejército. Ahí vamos claros. Ahora, ¿cómo podemos certificar esto con la palabra? Vamos a Romanos, capítulo 2, los versículos 28 y 29. Dice, ya lo tenemos, sí. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. En la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí claramente vemos que nosotros somos ese Israel, porque nosotros somos circuncidados de corazón. Recuerden que anteriormente esa marca de circuncisión era física y era para determinar que pertenecían al pueblo de Dios. Ahora, a través de esta palabra, Dios nos permite a nosotros ser de Israel, de ese pueblo de Dios, por la circuncisión de corazón. ¿Cuándo alcanzamos nosotros esa circuncisión? Cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesucristo, y en ese momento somos una nueva criatura y nos convertimos en el Israel de Dios. ¿Listo? Entonces mire que ya estamos y somos injertados y adoptados al pueblo de Dios. Así es. Bueno, ahora, esta identidad es importante que la tengamos clara. ¿Por qué?
O sea, suena como, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la fiesta? Porque es que a las fiestas hay invitados, ¿cierto? ¿Y quiénes son los invitados a las fiestas de Dios? El pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener la claridad de que nosotros somos ese pueblo que está invitado a participar de las fiestas de Dios. De ahí la importancia de entender esta digamos, descendencia o esta adopción que tenemos nosotros como el Israel espiritual. Sigamos con el versículo 35, lo tenemos. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Esta es interesante también entenderlo porque cuando estábamos haciendo esta preparación de esta enseñanza, me ayudaron mi esposa y mi hijo a esta preparación, me hicieron una pregunta que en nuestro país decimos me corcharon, no sé si entienden el significado de esa palabra, y me hicieron una pregunta muy compleja que no tenía respuesta. Pero finalmente, la misma palabra nos resolvió la duda si debíamos o no celebrar las fiestas. Y esa respuesta está en la palabra convocación, porque convocación viene del hebreo mikra. Eso ya nos lo había explicado el pastor. No sé si recuerdan lo que significa mikra. Bueno, ya vamos en el 30%. Mentira, eso es charlando. Recuerden que mikra significa ensayo o preparación. Ya ahora sí van recordando. ¿Qué es convocación? De la palabra hebrea mikra, que significa convocación o ensayo. Entonces, ¿por qué nos responde esto? Porque nosotros no debemos, o sea, aquí como dice el pastor, sí pero no. O sea, sí realmente debería decir no pero sí. No la debemos celebrar, pero sí la debemos preparar. ¿Por qué? Porque si Dios nos está diciendo acá que debemos hacer mikra de las fiestas o de las asambleas, es porque nos debemos preparar para cuando nos inviten a la fiesta, llegar y hacerla de manera perfecta. Un ejemplo para esto, y quisiera llevarlos como para poder tener esto en manera práctica, a pensarlo, es cuando preparamos una fiesta que en la mayoría de nuestras culturas se da, y es la fiesta de los 15 de nuestras hijas o de las adolescentes. Se hace una preparación antes de la fiesta. ¿Y qué se hace en esa preparación? Se ve a quién se va a invitar, que ahí es el primer enredo, que a quién invito, que a quién no invito, y bueno. Luego sigue qué vamos a comer, qué no vamos a comer, cómo va a ser la torta, dónde vamos a comprar las cosas, el salón, etcétera. Cantidad de cosas hay de preparación antes de. Mire que no se está celebrando la fiesta, se está preparando. ¿Con qué propósito? De que la fiesta sea perfecta. Y que el día que llegue la fiesta estemos todos preparados para que se den las cosas como deben darse. Entonces, volviendo al tema de las fiestas de Dios, esa preparación que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para esa fiesta. ¿Y cómo creen que nos podemos preparar? Lo que estamos haciendo acá, estudiando la palabra de Dios, teniendo coinonía con los demás, compartiendo comunión con los demás, enseñando a otros. Porque todo eso nos prepara permanentemente para cuando lleguemos a la fiesta de Dios y seamos invitados, va a ser perfecto y vamos a entrar en esa celebración totalmente preparados. Y me voy a adelantar un poquitico, dando el fruto que Jesús espera de nosotros. Y ahí la palabra fruto, mire que ya estamos hablando de los temas de cosecha. Entonces ahí vamos relacionando todo lo que vimos al comienzo. Continuemos entonces con el versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. La siguiente pregunta que nos hicimos, y ya la he venido resolviendo, es, bueno, hay una fiesta o unas fiestas, hay unos preparativos que hay que hacer, que ya los resolvimos, pero ahora lo que sigue es quién está invitado. Ya lo resolvimos, ¿cierto? Los que están invitados es el pueblo de Israel, o sea, nosotros. Pero ¿cómo podemos certificar eso? En todas las fiestas está la palabra asamblea. La palabra asamblea y fiesta vienen del hebreo atzara. Creo que está sombreado, sí. Atzara. El hebreo atzara traduce congregación. Entonces miren que si aplicamos esto a las diferentes textos de las fiestas, diría que la congregación de Israel celebrará o estará reunida para hacer la fiesta o para reunirse y cumplir con los diferentes estatutos o instrucciones que Dios ha dado. Entonces mire que aquí vemos que Atzara, al decir que es la congregación, y otra cosa muy importante, congregación también se puede utilizar, fue utilizada en el Nuevo Testamento con otra palabra griega
que se llamaba o se llama eclesia. Ese término, pues lógicamente traduce iglesia. Iglesia somos nosotros. Entonces ahí, si unimos toda esa terminología, sabemos claramente que estas fiestas están orientadas a la congregación, a la iglesia de Jesucristo, o sea, nosotros. Exactamente. Entonces ya resolvimos 2 puntos: si se les celebra o no, y quiénes somos los invitados a esas fiestas. Y eso lo hemos visto en estos primeros versículos de las instrucciones de los tabernáculos. Pero recuerden, estas instrucciones, si leemos las otras fiestas, las instrucciones son las mismas, es decir, sigue aplicando para nosotros, son preparativos para la iglesia de Jesucristo. En el Salmo 68, 26 dice: bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros la estirpe de Israel. Entonces aquí la misma palabra nos certifica que la congregación está orientada al pueblo de Israel. ¿Listo? Eso solamente lo traje como apoyo para que podamos unir la palabra congregación con nosotros como pueblo de Israel. Continuemos entonces con Levítico en el versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, miren que está sombreado, para que ahora lo analicemos un poco, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día de ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijáis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Continuemos con 41 y 42. Y les haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y el mes séptimo la haréis en tabernáculos. Ahora hablamos de esa palabra. Habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Ese es el propósito de la fiesta. Cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así fue que Moisés habló al pueblo sobre los días festivos en honor al Señor. Entonces aquí vemos 2 cosas interesantes. La primera es cuando los versículos que subrayamos, las palabras que hayáis recogido el fruto de la tierra. Volvemos a analizar que las fiestas tienen una relación muy directa con hechos naturales, en este caso con procesos agrícolas de cultivo, de siembra y cosecha. ¿Listo? Aquí vamos viendo la relación. Lo otro es, para entenderlo, cabañas o tabernáculos, viene el hebreo suka, que el plural es Sukkot. Por eso esta fiesta también se le llama la fiesta del Sukkot. Entonces ahí es para que tengamos eso claro. Ahora empezamos a analizar esto. En el versículo 39 mencioné de que menciona la Biblia, dice, hayáis recogido el fruto de la tierra. Aquí vamos a empezar a relacionar esto con lo que ya aprendimos inicialmente de la parte agrícola. ¿Listo? Entonces recordamos que los elementos básicos para un proceso de cultivo es agua, tierra y semilla, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos las lluvias, la tierra y la semilla, tenemos la división del calendario, ya entendimos eso, y tenemos la lluvia. ¿Se acuerdan cómo hemos dividido las 2 etapas, las 2 temporadas de lluvia? Lluvia temprana y lluvia tardía. Ahora sí vamos a empezar a entender esto con respecto a las fiestas. Vamos a Deuteronomio 11:14, porque ya Dios nos empieza a hablar de esos términos. No son términos que se inventó el pueblo o las personas, son términos que vienen como instrucciones en la palabra de Dios. En Deuteronomio 11:14 dice: yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces miremos acá, ya Dios nos está hablando de estas 2 temporadas de lluvias, la tardía y la temprana. Y nos habla también de recoger esa cosecha. La fiesta de los tabernáculos, no sé si ustedes también en los otros nombres que reciben, ya hablamos de uno, el Sukkot. No sé si saben también qué otro nombre se le da. También se le llama la fiesta de las cosechas.
Entonces es muy interesante esto. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando hablamos cuando se recogen las cosechas? En las lluvias, en la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y si en el anterior, en Deuteronomio dice que Dios va a venir como lluvia, lluvia tardía y lluvia temprana, entonces aquí ya vamos entendiendo que Dios se nos presenta en la época de ¿qué? De las cosechas. ¿Listo? ¿Estamos claros? Ahora, para entender un poco más, vamos a meternos más en la Biblia. Vamos a leer acerca de estas lluvias y antes de leer, vamos a explicar qué es la lluvia temprana. La lluvia temprana como concepto, no bíblico, sino como concepto natural. ¿Recuerdan las dos temporadas, lluvia temprana y lluvia tardía? La lluvia temprana eran las lluvias que venían fuera de época, es decir, que caían antes de la época de lluvia tradicional, o sea, la lluvia tardía. Y esta lluvia servía para varios propósitos. El primero, poder recoger la primera cosecha. Y el segundo más importante, preparar todo el terreno para la siguiente cosecha, o sea, para la última cosecha. ¿Y qué era preparar el terreno? Es básicamente ponerlo más blando para poder depositar las semillas en esa tierra y que éstas pudieran dar su fruto en su debido momento en las lluvias tardías. Vámonos, para entender esto, vámonos a Oseas 3. Oseas 6:3, perdón. En Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. Aquí Oseas nos sigue certificando, nos sigue demostrando que Dios va a llegar como esas lluvias. Y como lo mencioné anteriormente, esas lluvias representan que Dios se va a presentar con nosotros para recoger sus cosechas. Y también para qué. En la lluvia temprana, ¿se recuerdan lo que se hacía? Se recogía un primer fruto o una primera cosecha, pero se abonaba y se dejaba el terreno listo ¿para quién? Para la siguiente cosecha, o sea, para la lluvia tardía. Entonces ahora vamos a leer una profecía, para que entendamos, porque ya vamos entendiendo que sí. ¿Se acuerdan que ahora dividimos las fiestas en lluvias tempranas y tardías? Y vimos que unas fiestas pertenecen a las tempranas y otras fiestas a las tardías. Eso significa que unas ya se cumplieron y otras están pendientes por cumplir. Ahora leamos entonces Joel, capítulo 2, versículos 23 al 29. Esta es una profecía bastante interesante. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y elevaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esta parte de la profecía no se ha cumplido. No voy a profundizar en ella porque no es el tema de este estudio, pero lo que sigue sí pongámosle más atención. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La profecía termina diciendo: y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y las columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Aquí Joel, lleno de Espíritu Santo, entrega esta profecía muchos años antes de Jesucristo, y se lo entrega al pueblo de Israel. Igualmente nos lo entrega a nosotros como iglesia de Jesús, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que leímos en los versículos? No sé si los podemos volver a ver, los versículos 28 y 29. Esta descripción de esta profecía, ¿a qué evento o a qué fiesta que celebramos? Pentecostés, exactamente. ¿Cómo podemos certificar que este evento es Pentecostés? La misma Biblia nos lo va a decir. Si vamos a Hechos 2, 16 al 21, dice:
Para poner en contexto este capítulo de Hechos de 16 al 21, aquí es donde están los apóstoles de Jesús esperando en el aposento alto, y es el momento en donde desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos empiezan a hablar en lenguas y Pedro da su primer sermón. Y en este primer sermón se convierten más de 3.000 almas. Más de 3.000 almas. ¿Listo? En ese momento él dice lo siguiente en Hechos 2, versículos 16 al 21. Sino que esto fue dicho por medio del profeta Joel. Aquí ya está hablando Pedro en su primer discurso, su primera prédica. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra. Sangre, fuego y columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces mire que aquí claramente está Pedro diciendo que se cumplió la profecía mencionada anteriormente en Joel. Entonces ya sabemos que la lluvia temprana, que Pentecostés hace parte de la lluvia temprana. O sea, ya vamos hilando todo. ¿Listo? Entonces aquí nos viene una pregunta. Si ya se cumplieron todas esas lluvias, la lluvia temprana, o sea, todas las fiestas, ¿no creen ustedes que también la lluvia tardía se va a dar? O sea, eso es más que verídico. O sea, ya hemos demostrado que cada una de las fiestas se han venido cumpliendo, con esta última del Pentecostés, y que es la que estamos viviendo hoy. O sea que esa lluvia temprana, estamos nosotros en ella, nosotros somos ese primer fruto también de esa parte. ¿Por qué? Porque recuerdan el propósito de la lluvia temprana, preparar la tierra para la siguiente cosecha. Entonces, seamos buen fruto, seamos buena semilla y seamos buena tierra. O sea, aquí ya somos todos nosotros. Y aquí cabería hablar un poco entraría a hablar un poco de la parábola del sembrador. O sea, tenemos que ser tierra fértil, tenemos que sembrar la semilla en otros. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. Y tenemos que regarla como lluvia. ¿Y qué es lluvia? Sigue siendo la palabra de Dios. O todas las demás actividades que nosotros también hagamos para que esa última cosecha podamos estar todos juntos. Porque si no, más adelante vamos a ver qué va a pasar. Todavía no me quiero adelantar a eso. Entonces aquí tenemos algo muy, muy, muy bonito, y es que con esa primera lluvia temprana, que ya llegamos a la conclusión que Pentecostés hace de ella, podemos hacer algo que fue una misión que nos dejó Jesús a nosotros, que inicialmente se la dejó a los apóstoles, pero que nosotros hemos heredado por ser ese Israel, por ser ese pueblo de Dios. ¿Recuerdan cuál es esa misión? Que se ha llamado la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? ¿Qué tenemos que ir a hacer? Ir a ser discípulos para Jesucristo. Eso significa que tenemos que ir a enseñar, que tenemos que ir a predicar el Evangelio de Jesús a otros. Ahora, ¿eso qué es todo eso? Es preparar la semilla, preparar la tierra para esa cosecha nueva que viene. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros. Entonces miren la gran importancia de nosotros estar viviendo la lluvia temprana y ser esos agricultores, para seguir utilizando la terminología, que van a ser los que van a preparar, ¿se acuerdan la micra? Preparar todo para el cumplimiento de las siguientes fiestas de las lluvias tardías. Ya ve cómo ya enlazamos la parte inicial con esta última. Ahora sigamos entonces con Gálatas. ¿Por qué? Porque durante todo esto hablé de fruto. O sea, nosotros debemos dar fruto, porque estamos en ese proceso, ya nosotros somos parte de esa cosecha. Y en la cosecha se sacan los frutos. ¿Qué fruto espera entonces Dios de nosotros? Está en Gálatas 5, 22, 23, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas características son las que nosotros tenemos que mostrar para hacer ese fruto que espera Jesucristo de nosotros durante esta etapa de lluvias tempranas. Y es las características que nos va a permitir, cuando llegue Jesucristo a recoger su cosecha, va a decir, bueno, ¿quién tiene amor? ¿Quién tiene gozo? ¿Quién tiene paz?
Y el que no lo tenga, más adelante vamos a ver qué pasa con él. Todavía no me quiero adelantar, pero no es muy bueno. ¿Qué piensan hasta ahora? Interesante lo de las fiestas. ¿Y cómo se relaciona todo eso con nosotros? ¿Y cómo se han cumplido unas y cómo faltan las otras? Ahora hablemos entonces de lo que hace falta. Mire que todavía no hemos llegado al tema. Y yo creo que vamos de tiempo. Dios mío. Vamos a tener que acelerar, no se me vayan. Si se le duerme el de Edgar, hermano, despiérteme. Bueno, vamos a hacer esto más rápido pero fácil de entenderlo. Hablemos de la lluvia tardía, que es a lo que queremos llegar. La lluvia tardía, vamos a explicarla, como su nombre lo dice, son las últimas lluvias, es decir, lo que caía tardíamente. O sea, después de una época de sequía. ¿Recuerdan el gráfico? Lluvia temprana, sequía y lluvia tardía. ¿Listo? En estas lluvias serán más abundantes pero más suaves, porque ya el terreno estaba preparado. ¿Listo? En esta lluvia temprana, recuerda que teníamos la Pascua, los panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Esa era lo que ya se cumplió. Ahora estamos esperando la lluvia tardía. Para esa lluvia tardía, ¿qué fiestas pertenecen? Trompetas, expiación y tabernáculos. ¿Recuerdan también cómo dijimos que se llama la de tabernáculos? Fiesta de las cosechas. ¿Por qué sabemos eso? Vamos a Éxodo 23:16. En Éxodo 23:16, la parte B de ese versículo dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. En ese versículo, Dios está dando unas instrucciones para 3 fiestas anuales que se daban. Esta era la última fiesta de esas 3 fiestas anuales. Y en ese momento se llamaba la fiesta de las cosechas, que posteriormente en Levítico se le cambió el nombre a fiesta de los tabernáculos. Pero conserva también el nombre actualmente llamándose fiesta de las cosechas. ¿Por qué es importante entender eso? Porque vamos para una cosecha. Aquí viene la parte emocionante. Pero no quiero emocionarlos mucho porque ¿qué etapa hay entre las 2 lluvias? Sequía. Eso también tiene que significar algo para nosotros. ¿Cuál es la primera fiesta que se debería cumplir en la fiesta tardía? En las lluvias tardías. La primera fiesta, que es trompeta, ¿recuerda? Cuando se toca. Antes de eso, vamos a hacer lo que dijo el pastor, vamos a hacer harpazo, vamos a ser arrebatados, listo. Y ahí empieza una etapa de sequía, que la Biblia lo ha llamado como ¿qué? La gran tribulación. Entonces esa etapa de sequía representa ese sufrimiento que va a haber en la tierra. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber sequía, es decir, va a ser muy complejo sacar cosechas de ahí. ¿Por qué? Porque en tierra árida es muy complejo sembrar, pero se puede, pero es muy complejo, es muy difícil. Y la Biblia nos explica acerca de la gran tribulación muchas cosas, pero no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque la siguiente fiesta a las trompetas, es decir, ¿estamos seguros que nosotros vamos a hacer en fiesta de trompetas arrebatados? La respuesta es sí, cierto, sí, estamos 100% seguros. Somos arrebatados. Queda la sequía, quedan las personas que no creyeron en Jesucristo. Quedan en un proceso duro en la tierra, pero con la oportunidad de volver a creer en Jesucristo. ¿Listo? Nosotros ya fuimos expiados, ¿sí o no? Sí, pero no, esta sí fuimos expiados por Jesucristo. O sea, nosotros no necesitamos una nueva expiación. ¿Quién sí necesita una nueva expiación? Los que se quedaron en esa sequía, los que se quedaron en la gran tribulación. Entonces, mientras nosotros estamos en las nubes, como lo dice la fiesta de trompetas, cuando tocan el shofar, somos arrebatados, llegan estas personas, pasa el tiempo que tiene que pasar en su sufrimiento, se convierten las que se convierten a Jesucristo, ellas son llamadas y expiadas, para eso ellos son esa fiesta de la expiación, nos juntamos todos en el cielo y ¿qué queda faltando? Cuando ya todos estamos en el cielo, tabernáculos, la última fiesta, ya cumplimos trompetas, arrebatados, expiación los que faltaban y ya estamos todo el pueblo de Dios unido, ¿para qué? Para celebrar la última fiesta. Entonces miren que la última fiesta es una celebración gigante, o sea, es una de las fiestas más importantes, por eso cuando se celebraba antes, era obligatoria asistencia al templo y era una celebración grandísima. Entonces nosotros vamos a celebrar eso también, vamos a ser arrebatados, vamos a esperar ese tiempo, van a ser los otros expiados y vamos a estar todos allá en la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver Apocalipsis 14 y ya vamos concluyendo para que no, ya vamos terminando, sí. Apocalipsis 14, los versículos 14 al 20, versículos 14 al 20. En muchas de las Biblias, estos grupos de versículos tienen un título y se llama La tierra es cegada. Entonces, ¿qué dice el versículo 14? Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube
uno sentado semejante al Hijo del Hombre, ese es Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Sigo con el 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, en el versículo 17, que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel arrojó la hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Eso suena fuerte. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Estos versículos nos dicen varias cosas. Antes, como para que tengamos claridad, hay dos términos que yo necesité buscar porque no los entendía, y es la hoz. ¿Saben qué es la hoz? Bueno, yo no sabía. Es este elemento agrícola para cosechar, que es, en una de las imágenes estaba, exacto, que es como un cuchillo curvo que sirve para sacar la mies o el trigo maduro. Y el otro término era vendimia. No, ese sí tampoco lo sabía. Vendimia es arrancar los gajos de las uvas directamente del árbol, es arrancarlos. Listo. Entonces por eso vendimia las uvas, es arrancar las uvas del árbol. Listo. Y claramente en estos dos versículos vemos dos grupos de personas, dos grupos de cosechas, llamémoslo así. Los primeros que eran mies madura y los segundos que eran uvas maduras. A los primeros de la mies no les pasó nada, ¿cierto? Todo bien. A los de las uvas se fueron para un lugar muy incómodo, el lagar de la ira de Dios. ¿Saben qué es el lagar? Yo creo que ahí está la imagen. Esa imagen nos muestra que es un lagar. El lagar, ¿saben cómo se hace el vino? Es donde echan las uvas y pisotean las uvas. Y las pisotean y ahí sale el líquido que es el vino que se toma la gente, ¿cierto? Eso es un lagar. Pero cuando le dicen el lagar de la ira de Dios, eso suena mucho más fuerte. O sea, van a ser pisoteadas y van a sufrir. Yo me imagino que eso es el infierno. Y cuando se habla de que está recogiendo ese grupo de uvas, se está hablando a personas, a almas. Entonces mire que estamos dos grupos acá en este evento de Apocalipsis. El último grupo, que es el que se va para el lagar de la ira de Dios, y el otro grupo que es la mies madura de Jesucristo. ¿Listo? Yo quisiera estar en el primer grupo. En el segundo no quiero estar. Aquí me acuerdo una cosa, como una vez a mí me invitaron a una fiesta y lastimosamente me invitaron solamente a mí. Entonces llegué a la casa y le dije a mi esposa: ay, mira, me invitaron yo muy contento, lógicamente, me invitaron a esta fiesta. ¿Cómo me pongo? Pero le dije, pero lastimosamente me invitaron solamente a mí. ¿Cómo me pongo? Y me va diciendo: pues póngase triste porque usted no va para ninguna parte. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que no seamos de los que nos vamos a poner tristes porque no vamos para la fiesta. No, pongámonos alegres porque sí vamos para la fiesta. Vamos a hacer ese primer grupo seleccionado de la mies madura de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Dando fruto. Entonces, para ir concluyendo, quiero que concluyamos con un versículo muy corto, pero muy profundo, que está en Juan 15:8. En Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y que seáis así mis discípulos. Mire tan bonito esto, o sea, ¿cómo va a seleccionar ese primer grupo Jesucristo? Porque Jesucristo es el que va a venir a cegar la tierra por sus frutos. Ya sabemos cuáles frutos son. Entonces, seamos esas personas que van a dar ese fruto, para que seamos esa mies madura de Jesucristo. Y aquí hay una palabra que me parece muy bonita, que es discípulos. Discípulos, cuando lo traemos del griego, significa imitadores. En la época de Jesús, ser discípulo de una persona, cuando lo seleccionaba el líder, llamémoslo así, la persona, el rabino de la sinagoga, las personas que eran seleccionadas como discípulos tenían que irse a vivir con el rabino. ¿Por qué? Porque como buen discípulo tenía que imitar al 100% de su rabino, de su maestro. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros discípulos, o unos buenos discípulos, o unos buenos imitadores de Jesucristo?
habitando con Jesucristo. Entonces tengamos a Jesucristo en nuestros corazones, mantengámoslo en nosotros, porque esa va a ser la garantía de que demos un buen fruto para cuando venga Jesucristo a cegar. Y que los demás, pues, Dios se apiade de ellos. Y también es nuestra responsabilidad que sean muy pocas esas uvas que se vayan al lagar de la ira de Dios. Es nuestra responsabilidad que sean muchas más los que sean la mies madura de Jesucristo. Y que se concluya esta fiesta nosotros con Jesucristo en el cielo, porque vamos a celebrar esta fiesta todos juntos. Eso sí lo tenemos 100% seguro. Todos nosotros vamos a ser esas personas seleccionadas por Jesucristo para celebrar esta gran fiesta en el milenio. Entonces ya vemos que la fiesta del tabernáculo va a ser una fiesta que se va a celebrar con todo el pueblo de Israel durante el reinado de Jesucristo en el milenio. Oremos entonces. Muchas gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza el día de hoy. De tu palabra, Dios, aprendemos hoy, como nos has dicho en tu palabra, que todos estos eventos que le pasaron al pueblo de Israel, tú nos los dejaste como ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores, Dios Santo. Permítanos entonces que esta enseñanza haya quedado en nuestra memoria, en nuestra alma, en nuestros corazones, que nuestro espíritu la reciba y que sea el Espíritu Santo dándonos la sabiduría permanente y nos controle permanentemente para que podamos dar el fruto que tú esperas de nosotros. Que seamos esas personas que al final seamos esa mies madura que tú esperas que seamos y que también podamos llevar muchos con nosotros. Ojalá y queremos que sean muy pocas uvas las que queden. Sabemos que algunas van a quedar y te pedimos misericordia de ellas, Dios Santo, por ellos, Dios Santo. Te pedimos que tengas muchas gracias en cada uno, tengas tu gracia en nosotros, Dios Santo, para que podamos ser esos sembradores que tú esperas que nosotros seamos, que podamos depositar la semilla de la palabra de Dios en muchas personas y que a su momento éstas den fruto. Como también lo dice tu palabra, que como buen sembrador seamos pacientes con todas las personas que amamos y que en su momento ellas también darán su fruto. Gracias entonces por habernos dado esta palabra, por haber entendido un poco más de tus fiestas y como una introducción clara a la fiesta de los tabernáculos, entender lo que tú esperas de nosotros, que demos mucho fruto y que con nosotros sean muchos más los que den fruto, Dios Santo, y poder celebrar esto junto contigo, Señor, en el milenio. Gracias por todo y te hemos orado, Dios, en nombre de Cristo Jesús y con la unción del Espíritu Santo. Amén.